Muy queridos hermanos, una vez más, hoy ya segundo día de la semana, hoy lunes, día de actividades para aquellos que todavía Dios les permite tener su trabajo, que el Señor les tenga a bien guardarlos hasta el día de su venida. Hoy tenemos un estudio, como siempre, muy especial acerca de la creación en la literatura antigua. Así es de que hoy también con nuestro pastor, el pastor Pedro Remigio, estaremos llevando a cabo esta hermosa lección, en el cual pues le doy la bienvenida al pastor Pedro. Pastor Pedro, bienvenido y gracias por su tiempo. Claro que sí, pastor. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Es un gusto poder servirle a Dios y a nuestro pueblo durante la lección de esta semana. Así que bienvenidos, queridos hermanos, y pues vamos a estudiar esta lección que pone los fundamentos, que pone las bases para poder interpretar de una manera correcta en una época donde se suscitan tantas y tantas teorías. Necesitamos conocer la palabra y estudiarla e interpretarla correctamente para no confundir la voz de nuestro Dios. Gracias, pastor Pedro. Pues si le parece bien, llevarnos en oración para abrir la palabra de Dios. Por supuesto que sí, vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, de una manera muy especial, pedimos claridad de mente para poder, Señor, transmitir el conocimiento de tu verdad, el conocimiento de tu palabra, y por supuesto al analizar estas guías de estudio, las notas del espíritu de profecía, ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades maravillosas que son fundamento para un entendimiento claro, limpio de tu santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Amén. Bien, pastor, pues la creación en la literatura antigua, ¿qué es lo que decía esa literatura antigua? Me imagino que cuando dice antigua, creo y pienso que antes de los escritos de Moisés. No sé, a ver cómo le entiende usted a este tema de este día. Bueno, en realidad cuando hablamos de literatura antigua, pues precisamente recurrimos, ¿verdad?, a los primeros escritos que más tarde la arqueología precisamente se encargó de descubrir. La escritura cuneiforme encontrada en Mesopotamia pues reveló algunos libros, por ejemplo, no los libros como los conocemos hoy, no la literatura como la conocemos hoy, sino los escritos, ¿verdad?, más antiguos. Así, por ejemplo, Gilgamesh, que es una leyenda babilónica, una literatura babilónica, revela de alguna manera un poco acerca del asunto precisamente del diluvio, ¿no? Y muestra desde una óptica un tanto distorsionada, muestra algunas similitudes con el relato bíblico. Así podemos ir buscando entre la literatura antigua asuntos que pueden representar de alguna manera una afirmación o una contradicción contra la palabra de Dios. Sin embargo, a la sierva de Dios dice, Pastor Víctor, al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse en las obras de escritores que no son inspirados de lo alto, la mente se deforma, la vida eterna. Solamente en la palabra de Dios, dice la sierva del Señor, solamente en la palabra de Dios hallamos el relato auténtico de la creación. Y esto es bien importante, pastor, porque aún después de lo que entendemos, ¿verdad?, como el canon sagrado, se han levantado una serie de relatos que nosotros le llamamos apócrifos, algunos le llaman deuterocanónicos o le llaman pseudoepigráficos también, algunos de estos escritos.
Pero en realidad sucede que muchos de estos escritos contrarían lo que es el relato de la sagrada palabra de Dios. Por ejemplo, voy a citar, ¿verdad?, uno de los apócrifos, uno de los libros apócrifos, en este caso el libro de Enoc. Toma muchas porciones de la escritura, pero aumenta muchas cuestiones imaginativas, fantasiosas. Entre ellas, por ejemplo, habla de Lilith. Lilith, en las leyendas que se han venido tejiendo y que aún el pueblo judío las ha aceptado como verdades, Lilith es la mujer que tuvo Adán supuestamente antes de Eva. Supuestamente esta mujer llamada Lilith es quien escuchó la voz de la serpiente, es quien se pervirtió, es quien fue finalmente desechada, abandonada por Adán. Ahora, si esto fuese así, pastor, realmente creo que no estaríamos en las condiciones que estamos. Si verdaderamente Adán hubiese confiado en Dios, esto sí está avalado por el espíritu de profecía, dice la sierva de Dios que Dios hubiese provisto para él pues de una mujer, pero a Adán le faltó la fe y él se aferró, ¿verdad?, al vínculo con Eva, y bueno, hoy estamos como estamos por esta situación. Entonces, lo que esta leyenda procura hacer es darle una corrección al relato bíblico y le pone una añadidura. Lo mismo hace entonces más adelante con Matusalén y con otros, queriendo dar una información que no está en la Sagrada Escritura, en realidad se convierten en especulaciones. De ahí que entiendo de una manera muy firme esto, solamente en la palabra de Dios hallamos el relato auténtico de la creación. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad?, aquí hay un peligro. Una es quererla entender solo nosotros. La otra es ir a tomar especulaciones de los hombres. Yo creo que un método equilibrado, correcto, pastor, para interpretar la palabra de Dios de una forma correcta, si usted me lo permite, sería tener un buen diccionario, tener una buena concordancia, tener un buen atlas bíblico con los mapas, y a la hora de estudiar entonces tener estas herramientas. Pero recurrir a todos los libros, a todos los comentarios habidos y por haber, nos puede ayudar en más de una ocasión cuando los comentarios bíblicos son centrados, no son un segundo canon, no los consideramos, ¿verdad?, infalibles. Nos pueden ayudar, nos pueden dar, ¿verdad?, porque muchos de ellos son hombres que pues se han dedicado a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos a fuentes extrabíblicas, cuando vamos a, por ejemplo, ese tipo de libros apócrifos o deuterocanónicos, cuando vamos a ese tipo de literatura, más bien creo que vamos siempre a acarrear duda, incredulidad a nuestra mente. De ahí que vale la pena recordar, porque acordémonos, no nos salgamos, ¿verdad?, de esta idea central que estamos aprendiendo cómo interpretar la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos lo que tiene que ver la creación en la literatura antigua, no podemos nosotros confiar en la literatura antigua extrabíblica como una fuente de inspiración. Ahí en donde nosotros podemos tener comunión con los patriarcas y profetas en la palabra de Dios y escuchar la voz del Eterno que se dirige a los hombres. Ahí en la palabra de Dios contemplamos la majestad de los cielos que se humilla hasta convertirse en sustituto y garantía para hacer frente en inferioridad de condiciones a las potencias de las tinieblas y luego ganar la victoria para nuestro beneficio. Perdón, pastor, me tomé un poco más de tiempo. No se preocupe, pastor. Yo creo que ya más claro, ya aunque usted ya introdujo todo esto acerca de la antigüedad de la literatura y que realmente la recomendación es de que pues no nos vayamos a tantos libros a buscar información si la Biblia realmente nos da
la información que el ser criado de Dios necesita. Y sí, la lección nos está llevando acerca de un extracto que tiene en la historia la epopeya, ¿verdad? La llama Atrahasis. Entonces, este libro pues habla de los dioses de la antigüedad, de aquellos dioses que pues la gente se tenía o se tienen, ¿verdad? Y en la cual esta epopeya Atrahasis pues nos da tres diferentes formas o tipos de cómo es de que estos dioses realmente que la gente tenía o la gente se hacía, en las cuales ellos veían que estos dioses necesitaban adoración, necesitaban servicio, necesitaban ayuda, apoyo del hombre, y en el cual pues estos dioses dice que se cansaban también y que tenían un arduo trabajo. Y nos da después los tres pasos en los cuales esa diferencia que el libro de Génesis a nosotros nos presenta de ese Dios creador, ¿verdad? Y en el primero dice que el Atrahasis, o en el libro en Atrahasis, un Dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. O sea, esta era la ideología, la mentalidad que ellos tenían y en la cual en Génesis, primeramente Dios forma a Adán y personalmente le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea su ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un Dios muerto, como ellos creían o ellos pensaban en esta escritura de epopeya. En el segundo paso vemos el atrahasis en un dios menor. Muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. Y vemos entonces que realmente Dios no hace ese tipo. En el tercero, no hay señales de conflicto ni de violencia en el relato del Génesis, como vemos en la historia de Atrahasis. El relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Esta diferencia radica y ha llevado a los eruditos a la conclusión de que finalmente estos relatos de la creación son muy diferentes en base a esos relatos de la epopeya. Entonces vemos cómo ellos de una forma, y siempre hemos entendido que el diablo siempre va a falsificar algo real, algo que Dios ha hecho o hizo, y que ahora el diablo está buscando de desviar las mentes de los seres humanos para enfocarlos en otro punto y no en el punto de que Dios lo ha hecho o lo ha llevado. Por eso ahí en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 98 y 99, dice la sierva del Señor: sin la Biblia seríamos confundidos por las falsas teorías. La mente estaría sujeta a la tiranía de la superstición y la falsedad, pero poseyendo una historia auténtica del comienzo del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de conflicto. Entonces, esto es lo que hoy el ser humano necesita investigar, que es la palabra de Dios, para que no haya confusión en las cuestiones de que hoy agarramos cualquier otro libro, un libro de historia, un libro escrito realmente sin ser inspirado por Dios, y que no nos está llevando a descubrir la verdad de lo que es el principio de la creación, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y que, como decía el pastor, es importante que hoy en día el que investigue o el que quiere investigar acerca de toda la creación, pues podamos tener, ¿verdad? Una concordancia, un diccionario bíblico, palabras que a veces no entendemos, no comprendemos. Entonces el diccionario nos va a llevar a la realidad o al significado
de ciertas palabras que la Biblia dice. Así es de que esta importancia acerca de la creación en la literatura antigua, pues yo creo que más que nada para nosotros hoy en día la antigüedad o la escritura más antigua debe de ser la palabra de Dios. Así es de que, pastor, pues si tiene otra Pues información más. solamente añadir un poquito, ¿verdad? Que cuando nosotros leemos este documento, que por cierto actualmente se encuentra en su versión o una de sus versiones más antiguas en el Museo de Londres, lo que usted mencionaba, era la historia de Atrahasis, también conocida como el Unnapishtim para los babilonios, la Sisudra para los sumerios. Realmente vemos una falsificación, como usted bien lo mencionó, una distorsión de las cosas verdaderas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al Evangelio. Hay obviamente, una distorsión muy grande que si nosotros tomáramos en cuenta este relato para interpretar o para conocer el plan de Dios, realmente no podríamos. Ahí habla de dioses superiores, de dioses inferiores, nos habla, ¿verdad?, de esa mezcla que usted hablaba, ¿verdad?, que hacen con uno de los dioses rebeldes, cómo lo matan y entonces cómo de ahí surge, lo mezclan con arcilla y ahora de ahí crean a los seres humanos. Toda esa revoltura, esa confusión, el Señor lo presenta tan sencillo como que con amor, con ternura, Él hizo barro y del barro Él sopló aliento de vida en el ser humano y sin complicaciones. Y no hay tal cosa como dioses inferiores, no hay tal cosa como que hay otros colaboradores en esto, hay quienes drenan. En este documento de la Atrahasis se dice que los dioses inferiores tuvieron que drenar los ríos, limpiar los canales, una serie de cuestiones que la verdad no son más que fábulas, no son más que mera literatura confusa y confundidora. Por lo tanto, nosotros creemos en un escrito está, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bien, pues que tengan un feliz día, mis hermanos, y bueno, los esperamos como siempre, ya que estamos toda la semana, para mañana, para seguir estudiando esta hermosa lección. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.